Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy muy emocionado /diagonal de teneros por aquí hoy. Espero que estéis teniendo un día increíble, porque nosotros vamos a sumarle un poquito más de emoción y misterio. Y es que hoy vamos a sumergirnos en un tema que a mí personalmente me fascina, la conexión secreta entre Mert y Afra. Sí, la que seguro muchos de vosotros ya estáis pensando. Para los que no estéis muy metidos en el tema, Mert y Afra son, bueno, ya sabéis. Y si no lo sabéis, no os preocupéis. En este vídeo os lo explicaré todo. Vamos a analizar a fondo su relación, desentrañando los detalles que nos dan pistas de lo que podría ser mucho más que lo que vemos a simple vista. Y prepárense porque vamos a descubrir cosas que, créanme, os dejarán boquiabiertos. Así que agarraos a vuestras sillas, porque hoy vamos a hablar de la conexión secreta entre Mert y Afra que, sinceramente, creo que todos necesitamos conocer. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores, teorías y detalles, quiero hacer un pequeño recordatorio. Si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me encanta teneros por aquí, y vuestro apoyo es lo que me da la energía para seguir creando este tipo de contenido. Así que suscríbanse. Ahora sí, empecemos con el tema. Para empezar, vamos a establecer el contexto. ¿Quiénes son Mert y Afra? Bueno, para aquellos que no estén al tanto, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoğlu son dos actores turcos muy populares, principalmente conocidos por su papel en la serie Seyran y Ferit. Su química en pantalla es innegable y desde el primer momento que compartieron escena, los fans no pudieron evitar notar algo especial entre ellos. Y claro, esta chispa, sumada al hecho de que son increíblemente talentosos y atractivos, generó una ola de rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque ambos han sido bastante reservados con sus vidas privadas, los detalles, las miradas, las interacciones en redes sociales y las fotos que han compartido, todo parece indicar que hay algo más. Y no me refiero solo a la química profesional que tienen como actores. Uno de los puntos que más ha alimentado los rumores son las numerosas fotos y vídeos que se han filtrado o que han compartido ellos mismos. Hemos visto fotos juntos en eventos, cenas, viajes. Y no es por ser cotillas, pero la forma en que se miran, la cercanía, la complicidad, es innegable. Analizamos cada detalle, cada gesto, cada sonrisa. Las miradas, amigos, las miradas lo dicen todo. ¿Se han dado cuenta alguna vez de cómo miran a alguien cuando están enamorados? Pues aplicad esa observación a Mert y Afra. *** El lenguaje del amor, un análisis profundo de las pistas visuales ***. Permítanme profundizar un poco más en el análisis de las fotos y vídeos. No se trata solo de cotillear, sino de intentar descifrar el lenguaje no verbal que ambos artistas parecen emplear. La mirada profunda ***. ¿Recuerdan la escena en la serie donde Seyran y Ferit se miran fijamente con una intensidad que traspasa la pantalla? Pues bien, las fotos de Mert y Afra fuera del set a menudo replican esa mirada. Es una mirada que denota conexión, admiración y sí, posiblemente algo más. No es la mirada superficial que uno podría tener con un compañero de trabajo, es una mirada que parece buscar algo más en el otro. La proximidad física en las fotos, a menudo se les ve muy cerca, incluso en eventos públicos. No es solo una pose para la cámara, hay una cercanía física que sugiere comodidad y confianza. Se tocan, se abrazan, se apoyan, gestos que van más allá de la simple camaradería profesional. Las sonrisas verdaderas las sonrisas son un gran indicador. ¿Son sonrisas forzadas para la cámara? No lo parecen. Son sonrisas genuinas que alcanzan los ojos, esas arruguitas que delatan la alegría y la complicidad. Y esas sonrisas, amigos, son difíciles de fingir. Los gestos sutiles prestad atención a los pequeños detalles, cómo se toman de la mano, cómo se acomodan el pelo, cómo se susurran al oído, son gestos sutiles que acumulados revelan una conexión más profunda. El contexto de las fotos ¿dónde y cuándo se toman las fotos? ¿Son en eventos glamurosos, en momentos de ocio, en viajes privados? El contexto es clave. Una foto en un evento profesional puede ser parte de la promoción,
pero una foto en un viaje privado, bueno, eso ya es otra historia. Asterisco asterisco el poder de las redes sociales, un juego de pistas y mensajes cifrados asterisco asterisco. Además de las fotos, las redes sociales han sido un campo de batalla para los fans, que analizan cada publicación, cada me gusta, cada comentario y cada emoji. ¿Qué nos dicen las interacciones online de Mert y Afra? Asterisco 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 los me gusta estratégicos asterisco asterisco un me gusta es un gesto simple, pero en el mundo de las celebridades puede ser mucho más. ¿Con qué frecuencia se dan me gusta el uno al otro? ¿A qué tipo de publicaciones dan me gusta? ¿Son publicaciones relacionadas con su trabajo o con su vida personal? Asterisco 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 los comentarios con doble sentido asterisco asterisco a veces, los comentarios pueden ser más reveladores que las fotos. ¿Se dedican mensajes cariñosos? ¿Utilizan frases que podrían tener un doble significado? ¿Se hacen cumplidos que van más allá de lo profesional? Asterisco 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 los emojis sugestivos asterisco asterisco los emojis son el nuevo lenguaje del amor. Utilizan emojis de corazones, besos, sonrisas con ojos de corazón. ¿Qué tipo de emojis eligen y en qué contexto los utilizan? Asterisco 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 los mensajes cifrados asterisco asterisco a veces, los mensajes pueden ser más sutiles. ¿Se dedican indirectas? ¿Comparten canciones o citas que podrían estar relacionadas con su situación personal? Asterisco 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 la interacción con los fans asterisco asterisco, responden a los comentarios de los fans que hablan sobre su posible relación. Ignoran el tema o dan alguna pista sutil. Asterisco asterisco el rumor en la prensa, verdad o manipulación, asterisco asterisco. Los medios de comunicación también han jugado un papel importante en la difusión de los rumores. Sin embargo, es importante ser críticos y analizar las fuentes de información. Asterisco 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 los titulares sensacionalistas asterisco asterisco muchos medios de comunicación sensacionalistas se aprovechan de la popularidad de Mert y Afra para generar clics. Los titulares pueden ser engañosos y las noticias pueden estar exageradas. Asterisco 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 las entrevistas y declaraciones asterisco asterisco, ¿qué dicen Mert y Afra en las entrevistas? ¿Evitan el tema o dan alguna pista sutil? ¿Han confirmado o negado la relación? Asterisco 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 las fuentes anónimas asterisco asterisco a menudo, los medios citan fuentes cercanas para respaldar sus afirmaciones. ¿Son estas fuentes fiables? ¿Tienen intereses ocultos? Asterisco 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 el papel de las agencias de comunicación asterisco asterisco, están las agencias de comunicación de Mert y Afra utilizando la especulación sobre su relación para promocionar su trabajo. ¿Es todo parte de una estrategia de marketing? Asterisco asterisco, una estrategia de marketing o un romance genuino. El dilema asterisco asterisco. Esta es la pregunta clave, ¿es todo una estrategia de marketing bien orquestada, o hay algo más? La industria del entretenimiento es implacable, y es común que las relaciones sean utilizadas para promocionar proyectos. Asterisco 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 la teoría del marketing asterisco asterisco es posible que la conexión entre Mert y Afra sea utilizada para generar expectación sobre su trabajo, especialmente en la serie Seyran y Ferit. La especulación sobre su relación puede aumentar la audiencia y generar interés en sus proyectos futuros. Asterisco 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 las ventajas del marketing asterisco asterisco una relación mediática puede generar ingresos a través de patrocinios, publicidad y apariciones en eventos. También puede aumentar la popularidad de los actores y abrirles puertas a nuevos proyectos. Asterisco 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 las desventajas del marketing asterisco asterisco si la relación es falsa, puede generar decepción en los fans y dañar la reputación de los actores. También puede ser difícil mantener una mentira durante mucho tiempo. Asterisco 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 la teoría del romance genuino asterisco asterisco es posible que Mert y Afra se hayan enamorado de verdad. La química que vemos en pantalla puede ser un reflejo de su conexión real. Asterisco 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 las pruebas del romance genuino asterisco asterisco las fotos, los vídeos, las interacciones en redes sociales, los rumores, todo sugiere que hay algo más que una simple relación profesional. Asterisco 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 la combinación de ambos asterisco asterisco es posible que haya una combinación de ambos factores. Puede que exista una atracción genuina entre Mert y Afra, que se ha visto potenciada por el éxito de su serie y por el interés de los medios. Asterisco asterisco el impacto en su trabajo y su imagen pública asterisco asterisco.
Independientemente de si la relación es real o no, ha tenido un impacto en su trabajo y en su imagen pública. El aumento de la fama la especulación sobre su relación ha aumentado su fama y su popularidad. Han ganado más seguidores en redes sociales y han sido objeto de más atención mediática. La presión de los fans los fans están constantemente pendientes de sus movimientos y analizando cada detalle. Esto puede generar presión y estrés en los actores. La protección de la privacidad ambos actores han intentado mantener su privacidad. Han evitado hacer declaraciones explícitas sobre su relación y han sido cautelosos con sus apariciones públicas. El potencial de nuevos proyectos su popularidad conjunta puede abrirles puertas a nuevos proyectos, como películas, series y campañas publicitarias. La perspectiva del fan. ¿Qué nos atrae de esta historia? Al final, lo que nos atrae de la historia de Mert y Afra es su humanidad. Son dos personas jóvenes, exitosas, que parecen estar viviendo una historia apasionante. El misterio y la incertidumbre nos gusta el misterio y la incertidumbre. Nos gusta no saberlo todo. El sueño del amor nos gusta soñar con el amor, con la posibilidad de encontrar a alguien especial. La conexión con los personajes nos hemos encariñado con Seir, Anne y Ferit, y nos gusta pensar que Mert y Afra son tan apasionados y románticos como sus personajes. La búsqueda de la verdad nos gusta buscar pistas, analizar detalles y construir teorías. Es como un juego. Mi opinión personal, ¿qué creo yo? A mí personalmente me gusta pensar que sí, que hay algo más. Me gusta la idea de que dos personas que se conocen en el trabajo, que comparten una pasión y que tienen una química increíble, también puedan encontrar el amor. Es una historia que nos hace soñar y que nos recuerda que el amor puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Veo demasiada complicidad, demasiada mirada, demasiada conexión para que sea todo una farsa. Creo que hay una atracción real entre ellos, que han sabido manejar la presión de la fama y que han mantenido su relación en privado. La pregunta final, ¿qué creéis vosotros? Y ahora, quiero hacer una pausa para escuchar vuestras opiniones. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que hay una conexión especial entre Mert y Afra? ¿Qué pistas os parecen más significativas? ¿Tenéis vuestras propias teorías? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué pensáis. En resumen, desentrañando el misterio En resumen, hoy hemos explorado la conexión secreta entre Mert y Afra, analizando las evidencias que sugieren una relación más allá de lo profesional. Hemos hablado de las fotos, las redes sociales, las miradas y las posibles estrategias de marketing. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre el misterio y la magia que rodea esta historia. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. Gracias por estar aquí y por vuestro tiempo. Me lo he pasado genial compartiendo este tema con vosotros. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos para que también puedan disfrutar de este debate, y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Un último pensamiento, el poder del amor y la fantasía Independientemente de la verdad, la historia de Mert y Afra nos recuerda el poder del amor y la fantasía. Nos permite soñar y creer en la posibilidad de que el amor verdadero exista, incluso en el mundo de la fama y el glamour. Nos da la esperanza de que a veces, las historias de amor más bonitas se escriben fuera de los guiones. Y al final, ¿no es eso lo que todos necesitamos? Un poco de magia y un poco de esperanza en nuestras vidas. Así que sigamos soñando y sigamos buscando las pistas. ¿Quién sabe qué descubriremos? Hasta la próxima.